Bienvenido, bienvenida a este nuevo video donde compartiré mi análisis técnico sobre distintas divisas latinoamericanas. Si vives en Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, Dominicana, Brasil, te interesa muchísimo este video, o no solo si vives allí, si piensas mudarte o te interesa hacer negocios en estos países, invertir, vas a conocer la situación actual de estas divisas. Hay algunas otras divisas latinoamericanas que no he colocado en el video por razones técnicas que explicaré luego, pero vas a poder tener una noción de las divisas en la región latinoamericana en general. Además, vas a entender la importancia de tener un conocimiento, así sea básico en análisis técnico, de entender los mercados. Pues esto lo voy a contrastar con distintas notas de prensa por acá, de distintos medios serios, para que puedas darte cuenta que si no entiendes los gráficos, si no tienes una noción básica en el análisis técnico, te puedes ver muy manipulados por los medios. Esto lo voy a explicar. Voy a comenzar con Colombia, con el peso colombiano, porque recientemente estuve en Colombia en noviembre. Hace solo un mes estuve dando un curso de análisis técnico en la ciudad de Medellín. Y me encantó muchísimo, la pasé muy bien. Y algo muy importante, me pareció muy económico. Yo viajando desde Europa, desde Barcelona, el tipo de cambio, la tasa de cambio en el momento actual me pareció excelente para mí porque evidentemente el peso colombiano estaba muy devaluado y esto hacía que la comida, los servicios, incluso el hotel, quedarte en un hotel que acá en Europa puede costarte, no sé, $500 la noche, ya te pueda costar $150, me pareció algo llamativo y les voy a explicar la razón de esto. Pero evidentemente es algo que a los colombianos no les conviene, a los que tienen sus ahorros no les conviene, a las personas que ganan en pesos colombianos no les conviene esto. Así que es importante que presten atención a estos gráficos que voy a mostrar para que tomen conciencia y también sepan hacia dónde se dirigen estas economías y cómo respaldarse, cómo cuidar sus ahorros, cómo cuidar sus ingresos. Bueno, acá tenemos, el peso colombiano, este es el gráfico, las fluctuaciones desde 1998 hasta la fecha actual. Para los que no tengan conocimiento técnico, cada una de estas barras representa una temporalidad. En este caso estoy en la mensual, por lo que cada barra representa un mes. En la fecha actual nos dice que para comprar $1 necesitamos 4.846 pesos colombianos. Okay, quiero que se fijen en las últimas fluctuaciones, lo que llamamos estructura en análisis técnico, que pudiera marcarla en el time frame mensual, en la temporalidad mensual de esta manera. Esto es lo que conocemos como un impulso. Correcciones, es muy importante que entiendan esa palabra, correcciones, que son, como su nombre lo dice, una corrección de una tendencia o un pullback. Tenemos un nuevo impulso, una nueva corrección y en el momento estamos en un nuevo impulso. Estos impulsos son negativos para el peso colombiano porque significa que cada vez debo pagar más pesos colombianos por $1. Así que fíjense que desde este último impulso, desde donde parte el impulso, estamos hablando de enero de 2021 precisamente, hasta la fecha actual, el peso se ha devaluado 42% solo en este último tramo. Prácticamente los últimos 2 años, desde enero de 2021 hasta enero, que ya vamos a estar en enero de 2023. Un 42% se ha devaluado el peso colombiano, por lo que si tenías $100,000 en pesos colombianos en esta fecha y no los cambiaste a dólares, en el momento actual solo podrías comprar alrededor de unos $60,000 americanos. De $100,000 americanos a $60,000 americanos en el momento actual, porque tus pesos colombianos valen 42% menos, o redondeamos a 40%. Así de grave es el asunto, por lo cual es muy importante respaldar sus divisas cuando no son estables o cuando están sufriendo una devaluación. Si bajamos la temporalidad a la semanal, podemos ver un poco más las fluctuaciones, podemos ver incluso solo desde abril del presente año, desde donde parten estos últimos movimientos alcistas, hasta la fecha actual, tenemos un 30% de devaluación del peso colombiano. Y no solo esto, sino que recuerden que lo que puedo yo leer hacia el pasado también me sirve para leer hacia el futuro, para entender hacia dónde va la divisa. Y si chequeamos estas últimas fluctuaciones, podemos ver que si el dólar, a partir de esta última corrección, decide hacer un último impulso, podemos pasar fácilmente los 5,000 pesos colombianos por dólar para llegar hasta incluso alrededor de unos 5,500 pesos colombianos
por dólar en un siguiente impulso, en un siguiente tramo. Así que es muy importante que entiendan sobre análisis técnico para que puedan hacer sus proyecciones y entender la velocidad con la que se está devaluando su divisa. Ahora, yo voy a ir contrastando esto con algunos medios, algunas notas de prensa para que entiendan cómo a veces los medios manipulan al que no tiene conocimiento. Cómo puede ser el nivel de descaro, ¿no? Para el que no tiene un conocimiento técnico. Peso colombiano se recupera tras 6 jornadas de registrar pérdidas. Esto fue publicado en 25 de octubre de 2022. Estamos hablando de Forbes Colombia. Forbes. Peso colombiano se recupera tras 6 meses de jornada de registrar pérdidas. Cualquiera que lee esto tendrá alguna mirada optimista, ¿no? El peso colombiano y pensará que se está recuperando, que es buen momento para quedarse con sus pesos, porque Forbes me dice que se está recuperando el peso, un medio serio. Estamos hablando 25 de octubre de 2022, pero como no me interesan las noticias, sino yo puedo ir a verlo directamente del gráfico, qué es lo que está sucediendo, pues ya vamos a ir a chequear esa fecha. Y dice, este martes la moneda colombiana se fortalece un 1.38% de 4.921 unidades por dólar frente al cierre de lunes de 4.900. Es decir, están celebrando que se recuperó un 1.38% cuando podemos ver que desde abril a la fecha actual se ha devaluado más de un 30%. Y vamos a ir al 25 de octubre del año 2022, cuando me dicen que se está recuperando el peso colombiano. Vamos a ir específicamente a esa fecha. Vamos a buscar, tenemos acá mayo, junio, julio, agosto. Vamos a ir acá. Vamos a bajar a días para buscar específicamente el 25 de octubre. Ok, estoy en agosto. Octubre 25, fíjense, estoy acá. O sea, están celebrando en este punto de acá que el peso colombiano se recuperó un 1.3%, cuando una semana atrás se venía devaluando un 10% prácticamente. Es importante que entiendan esto para que no se vean manipulados por este tipo de notas de prensa o de noticias donde ustedes quizás no son conscientes del nivel de devaluación que trae el peso colombiano y las proyecciones que tú puedes hacer en un tipo de análisis técnico donde además entiendes que esto que crea el mercado acá es un impulso para hacer una simple corrección, que es esa recuperación, esa pequeña recuperación que celebran acá, para la siguiente semana incluso hacer un máximo de la recuperación que estaban celebrando. Claro, sí es verdad que acá ha hecho una pequeña recuperación que no es más que una corrección, recuerden, para ir a buscar nuevos máximos, nuevos impulsos alcistas que van a seguir devaluando la divisa. Entonces fíjense, voy a señalar específicamente donde estos medios apuntan recuperación, y claro, si es verdad, no podemos decir que es mentira, porque al ellos decir que se está recuperando un 1.38% un día, específicamente el día martes, si es verdad, y si vemos el gráfico podemos corroborarlo específicamente ese día, cerró una vela bajista, una vela roja, por lo tanto una pequeña recuperación. Pero si vemos todo el paisaje, si vemos un poco hacia atrás, podemos ver toda la devaluación que traemos de este mismo presente año, desde abril hasta la fecha actual, de un 34% de devaluación. Así que no tiene ningún sentido celebrar un 1% de recuperación. Estamos hablando de 1 frente a 34. Y no solo eso, sino hacia dónde se dirige la divisa. Ahora vamos a pasar al peso al peso argentino. ¿Okay? Esto sí es una gráfica, la verdad, increíble, ¿no? Podemos ver que cada día, acá no existen velas bajistas, cada día va devaluándose un poco más el peso argentino. Acá lo vemos en el gráfico diario, también lo podemos ver en el semanal. Cada semana debo pagar más pesos argentinos por dólares. Y algo muy importante, este precio que ustedes ven acá, 176 pesos, digamos que es la tasa oficial, la del gobierno, porque hay un dólar paralelo, un dólar en Argentina que se conoce como dólar blue, que es el que realmente consigues en la calle. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad también de ir a Argentina en diciembre del año pasado, sí, fue 2021. Estaba también dando un curso de trading, de análisis técnico en la ciudad de Buenos Aires, y cuando llegué al hotel, una de las recomendaciones que me dio el señor es que si pagaba con mi tarjeta del extranjero, me tomaban esta tasa de cambio, pero si cambiaba mis euros o dólares en la calle, me lo pagaban al doble. Y si ustedes se van al momento actual, 29 de diciembre,
y buscamos a cuánto está cotizando el dólar blue, fíjense que estamos hablando de que te lo pagan en la calle a 354 pesos. Es decir, hay ahí una divergencia, hay una diferencia de precio entre lo que es la tasa oficial y el dólar blue, que entonces estaría cotizando, vamos a marcar aproximadamente 300. Okay, ¿qué precio me hablan acá? 354 pesos. Es decir, el dólar en la calle, el mercado negro, como se conoce, te lo estarían pagando por acá arriba, a 354 pesos. ¿Por qué te lo pagan a esa tasa tan alta si el precio oficial es 176? Pues porque precisamente no todas las personas o no todos pueden acceder a este tipo de cambio. No puedes conseguir todos los dólares que deseas a este tipo de cambio. Y además porque si toda la semana se va devaluando la divisa, evidentemente en el mercado negro se va a crear una especulación que hace que cada vez vayan pagando más y más alto en el mercado negro y el dólar oficial igual vaya terminando de alcanzar igual esas tasas del dólar negro o dólar blue, como lo llaman en Colombia. Ahora, fíjense acá, este titular del presidente Alberto Fernández asegura que el peso argentino no volverá a devaluarse. Duro cruce de acusaciones por la situación económica y sanitaria entre el actual presidente y su predecesor Mauricio Macri. Esto lo dijo el 14 de octubre del año 2022. El peso argentino no volverá a devaluarse. Busquemos esa fecha, 14 de octubre del año 2022. Y eso lo dijo específicamente, estoy yendo un poco atrás, febrero, marzo, mayo, ok, adelante, septiembre, octubre. Ok, se lo dijo por acá. Busquemos específicamente el día. Acá dijo él que el peso argentino no se volvería a devaluar específicamente en este punto. Y pues fíjense ya dónde va el peso argentino. Desde que se dijo esto, ya va un 16% el oficial, no hablemos del dólar blue, más devaluado, ¿no? Y bueno, ningún tipo de corrección ni siquiera en este gráfico. La verdad es sorprendente cómo semana a semana, día a día, mes tras mes y año tras año se continuará devaluando el peso argentino. Y pasemos al peso mexicano, ¿sí? Que es uno de los que tuvo mejor recuperación post pandemia. Podemos ver que tenía un muy buen soporte, una zona de demanda alrededor de 18 pesos por dólares. En febrero del año 2020 fue uno de los que tuvo el golpe más duro porque pasa de estar en 18 a 25 en solo un mes. Vemos cómo rompe todos esos máximos y alcanza ese máximo histórico de 25 pesos mexicanos por dólar. Sin embargo, post pandemia, vemos que a partir del año 2020 se ha recuperado, distinto ya a como vimos el peso colombiano, que vemos como estos máximos se alcanzaron también en etapa de pandemia, es decir, este mismo choque se crea en la pandemia, ¿no? Estamos hablando aquí de enero de 2020 a marzo, estos meses fuertes. Pero posterior a esto vemos cómo se alcanzan los máximos. Lo mismo en Argentina. Podemos ver post pandemia. Evidentemente aquí se rompen los máximos semana a semana. Pero en el peso mexicano sí hay una cierta recuperación bastante clara. Y vuelve hasta estos niveles. Y es uno de los que yo veo con mejor expectativa, ya que vienen años muy positivos para la economía mexicana. Ya sabemos lo que se viene también incluso con la próxima celebración del Mundial que va a estar en esta región, por lo que yo veo el precio fluctuando entre 18 pesos, 18.5 y 21, 22 como máximo. Es decir, ya sostener estos niveles puede ser mucho más fácil para el peso mexicano. Obviamente todo depende de las políticas monetarias que tomen estos países o si su interés sea devaluar la divisa en algún momento, pero yo veo ya el peso mexicano manteniéndose dentro de este rango, que es muy importante entender dónde puede mantenerse la divisa, o si tenemos proyecciones como el peso colombiano, que por lo contrario se ve que va a alcanzar máximos históricos nuevamente, igual con el peso argentino. Acá vemos una moneda mucho más sólida. Claro, sin embargo, evidentemente, sufrir este tipo de devaluación inesperadamente en un mes puede ser bastante fuerte. Estamos hablando de un 40% prácticamente en 2 meses. Es un choque muy, muy fuerte. Puede desequilibrar a cualquier empresa, a cualquier economía. Pero bueno, celebremos que ha logrado recuperarse y mantenerse dentro de este rango que podemos hablar de que pueda sufrir una
apreciación o devaluación de la divisa de un rango entre 20%, que es sano, que es incluso lo que tienden a moverse las divisas fuertes como el dólar frente al euro, frente a la libra o frente al yen, tiende a ser este rango, así que si lo logra mantener es bastante positivo. Pero sin embargo, si vamos al peso mexicano, podemos hablar acá de alguna noticia, ¿no? que nos muestra el economista, que dice: en los últimos 2 días la divisa local llevó una ganancia acumulada de 2.43% del dólar frente al dólar de Estados Unidos. Ok, ahora están celebrando igual un 2.43% de recuperación, ¿no? Frente al dólar. Están hablando de una apreciación de 11.56% frente al dólar estadounidense, siendo la moneda que más se ha revaluado de 2017 de los países emergentes, de estas divisas que estamos evaluando de Latinoamérica. Claro, esto no es de la fecha actual, pero quería hablarles de 2017 para que vean igual este tipo de noticias que salen en ese año. Esto es específicamente del 6 de junio de 2017, para que vean en qué punto están emitiendo una noticia como esta. Vámonos al 6 de junio de 2017. Fíjense, estamos hablando de que en la última década, o estamos hablando desde el 2013 venía toda esta fuerte devaluación para el peso mexicano. Estamos hablando de un 80%. Y claro, ellos están celebrando en 2017 que de enero a julio, vamos a hablar mayo, julio más o menos de este año, se había recuperado la divisa un 11%. Entonces, claro, es curioso porque si no entiendes análisis técnico, cualquiera celebra, ¿no?, este tipo de apreciaciones en la divisa que, ok, está bien. Si son metas que está buscando la economía, es muy positivo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, si vas a hablarme de ese 11% de recuperación, también háblame del 80% que traigo de devaluación en la última década o en los últimos años. Y no solo eso, sino entender que esto es una corrección para luego, incluso de que se recupere la moneda alrededor de un 20%, pueda irse a devaluar un 40%. Si estamos hablando de apreciaciones, correcciones celebradas como recuperaciones de la economía, pero para luego ir hacia nuevas devaluaciones. Es decir, estas son las fluctuaciones del mercado, y muchas de esas celebraciones de recuperación en la economía muchas veces no es más que una corrección para ir a devaluarse mucho más, que es lo importante, ¿no?, que quiero que entiendan con este video mostrado en el gráfico, donde realmente pueden ver dónde están fluctuando las divisas. Vamos a avanzar al peso chileno, que es un caso también bastante fuerte, cómo se viene devaluando estos máximos históricos que marcó acá en julio de 2022. Estamos hablando ya, la moneda pasó tocó esa barrera de los 1,000 pesos chilenos por dólar. Rechazó, crea esa fuerte resistencia allí. Son números redondos, lo que llamamos en análisis técnico a lo mejor números psicológicos, ¿no?, que tienden a marcar esos máximos o mínimos fuertes. Pero en el momento actual es importante entender que no estamos más que en una corrección, que hay niveles fuertes acá, a partir de los cuales la divisa pueda sufrir nuevas devaluaciones. Es decir, yo veo todavía muy fácil, ¿no?, que la divisa, antes de recuperarse, más allá, antes de ir a buscar unos 700, antes de ir a romper estos soportes, ¿no?, ir a buscar 700 pesos por dólar, puede ir de nuevo a marcar los 1,000. Es mucho más posible aún en el momento actual. Sin embargo, podemos ver que sí, la acción del precio mensual es bastante positiva, está cerrando con lo que conocemos como una variación bajista. Sin embargo, tienen niveles muy fuertes de compradores, es decir, niveles donde posiblemente al testear todas estas zonas que vemos acá, que estoy marcando, pueda ir a buscar nuevas alzas el peso chileno, nuevas devaluaciones. Todo dependerá de nuevo de la política monetaria que tomen estos países y sus bancos centrales. Pero algo importante de marcar, fíjense, desde marzo de 2022, vamos a hablar desde mayo de 2021 hasta ese máximo, estamos hablando igual de un 43% de devaluación en la divisa, es algo bastante fuerte. Y si marcamos la estructura, vamos a ahorrar este Fibonacci y vamos a marcar la estructura de mercado de las fluctuaciones, que serían algo más o menos así. Estamos marcando este último alto, estamos en un mínimo, así que la estructura de mercado es esta que ustedes ven acá a la derecha. El mercado lo que está es, en este momento, testeando este último mínimo, y de acá pudieran suceder dos cosas. Busca una corrección, lo cual sería importante porque el mercado pasaría a bajista, o a partir de estos niveles puede crear una nueva reacción e ir a buscar, a testear de nuevo alrededor de esos 980 o los 1,000 pesos por dólar americano en este punto. Que bueno, un escenario mucho más posible es ver esto nuevamente, ¿no?, ver alguna alza como esta. Vamos a
eliminar esto. Y vamos a contrastar esto también, evidentemente, con una noticia del peso chileno. Dice dólar hoy, peso chileno se recupera y lidera apreciación en la región. Y esto es publicado, vamos a buscar el día, 23 de agosto del año 2022. Es algo importante también que vean en el momento en que publican esto. 23 de agosto del año 2022, estamos hablando, tenemos 23 de agosto. Es decir, publicaron esto en este punto de acá, para una semana más tarde igual o par de semanas más tarde ir a buscar un nuevo máximo. Por eso, claro, es importante que entiendan en qué punto se están publicando estos informes o estas noticias, porque si entiendes de estructura te das cuenta que acá seguimos completamente alcista. El mercado marca acá un doble fondo y busca devaluarse nuevamente, incluso un nivel peligroso que es de quebrar. El mercado va a avanzar con mucha facilidad. Ha entrado, sí, a partir de este nuevo testeo acá de los 980 pesos, casi los 1000 pesos para redondear, pasa a una estructura bajista. Esto recupera el peso chileno, pero tenemos que estar muy pendientes de este nivel específicamente donde nos encontramos acá. Este último rango del que les hablaba, que podemos llevarlo más o menos a esta zona, donde puedan estar nuevamente niveles de compra para ir a buscar esos 1000 pesos. Primero, bueno, debemos, si tienes una noción de análisis técnico, esperar los niveles. Tendría que romper esta resistencia y es el próximo nivel que pudiera ir a buscar. Mientras tanto, veamos allí qué hace la acción del precio. Para ir avanzando, vayamos con el peso, con el sol peruano. Esto no es peso, el sol peruano, que se ha mantenido también bastante bien después de esa devaluación del 2020 que afectó a todas las divisas de la región. Acá llegó a sus máximos en agosto de 2021 a 4 soles por dólar, 4.1 soles peruanos, y tuvo una muy buena corrección hasta los 3.6 soles por dólar americano. Estuve en Perú, eso fue este año, a principios del año 2022. Estamos hablando por allí en abril, si no me equivoco, mayo, alrededor de esta fecha estuve en Perú. Y también me favoreció bastante la tasa de cambio en ese momento. Para el extranjero se hacía llamativa por la devaluación que traía el peso peruano. Y que podemos ver que se acentuó desde el año 2017 hasta ese recorrido que tenemos acá en ese máximo histórico de octubre de 2021. Pero a partir de ese punto hizo una corrección a lo que conocemos como su punto de equilibrio, que es acá en 3.6. Ahora vamos a buscar igual noticias que se habla sobre el peso peruano, que es algo también del sol peruano, perdón, es que vengo hablando de tantos pesos, porque el sol peruano sigue siendo una de las monedas más sólidas de la región pese a la alza global del dólar, y es cierto. Y bueno, como dicen acá, tiene que ver con las medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva, que si no me equivoco así es como se llama el Banco Central de Perú. Y bueno, vamos a ver acá, sin embargo, la divisa peruana sigue siendo una de las más fuertes de la región, ya que ha venido apreciándose, ganando, recuperando su valor. Claro que estamos hablando simplemente de un 2%, por eso insisto que cuando se tiende a revelar estos informes y te hablan de un 1 o 2%, me gustaría que veas, ¿no?, todo el panorama. Le damos un poco más acá. Considero que Perú representa un ejemplo de estabilidad económica en América Latina debido a la estrategia que utiliza el Banco Central de Reserva, conocido como flotación sucia, para mantener estable la cotización de su moneda. Este término es importante, flotación sucia, porque es una manera, ¿no? Una de las dos maneras de mantener, en este caso, de que no haya una devaluación mayor en la divisa. Y está la flotación sucia y la flotación limpia. En este caso interviene el Estado, interviene el gobierno, y lo que hace el Banco Central de Perú es comprar cuando la cotización es baja, como en el momento actual, y vender cuando sube. De este momento, al tener esa tasa flexible, ellos pueden crear ese juego entre la oferta y la demanda, y fíjense que han logrado mantener el peso peruano entre este rango que, al igual que el peso mexicano, no lo veo con la misma fuerza, pero sí que logra mantenerse en un rango, fíjense, de 12%, que al final del día es más cerrado que el que está mostrando por ahora el peso mexicano. Solo que, claro, esta divisa sí tendría un mayor riesgo de ir a romper ese nivel de 4 soles por dólar en algún otro impulso, por lo menos de irlo a testear fácilmente de nuevo en el año 2023.
Esto es la ventaja, ¿no?, de esto que han logrado, que esto, bueno, precisamente como podemos ver acá, es una flotación, lo que se conoce como flotación sucia, para mantenerlo. Y claro, es una ventaja frente a las políticas que crean un tipo de cambio fijo, a diferencia de uno flexible, porque cuando creas un tipo de cambio fijo como Banco Central, te ves expuesto a que vacían tus reservas mucho más rápido los especuladores de la divisa, los que piensan que puede devaluarse la divisa y se saquean rápidamente esas reservas. Mientras que Perú, al hacer esta llamada flotación sucia, puede jugar un poco más y mantener su divisa. Así que por esa razón ha sido uno de los más sólidos en la región, que ha logrado mantener su divisa. Y vamos a ir concluyendo por acá con el peso dominicano. Okay, como podemos ver acá, desde la pandemia marca ese máximo histórico, estamos hablando igual de 2020. Tiene una recuperación, digamos, la volatilidad no es tan alta, estamos hablando igual de un 10% y está en este rango. Y el mercado, bueno, ahorita se dirige con un fuerte impulso alcista. Si es verdad que estamos bajistas, ¿no?, en este último punto, si lo vemos de la gráfica diaria, si tomamos esto como un punto estructural, tendría acá un quiebre, si pasaríamos alcista en la temporalidad diaria, pero sí fácilmente poder testear nuevamente el peso colombiano entre estos dos últimos máximos acá. Estamos hablando de 57 a 60 pesos dominicanos, perdón, no sé si es de colombiano, por dólar. Que si logra crear un rango entre estos dos niveles, entre esa zona de oferta y esta de demanda fuerte que crea, y logra mantener allí algún punto de equilibrio, lo que conocemos como un punto de equilibrio acá entre oferta y demanda, mantenerse alrededor de los 55, estaría bien, estaría buscando un equilibrio más o menos alrededor de estos niveles, el peso dominicano en este caso, que también lo veo bastante bien, ya que más allá de esta última devaluación que trae, obtuvo esta fuerte recuperación. Claro, evidentemente, repito, que una moneda se fortalezca en el mercado internacional o se devalúe puede tener sus pros y sus contras, así que todo depende, ¿no?, que está apuntando en ese momento la política monetaria de ese país. Y por último vamos a ver uno de los que yo opino es más de los más estables de la región. Estamos hablando del real brasilero, que logra crear un muy buen rango, igual después de marcar esa fuerte devaluación en el año 2020, post pandemia. Estamos hablando aquí igual desde enero, febrero del año 2020 comenzó esta fuerte devaluación. Estamos hablando de un 44%, que fue fuerte porque fíjense que había creado una buena resistencia, un buen nivel acá al que resistía el precio alrededor de los 4 reales por dólar americano y llega prácticamente a 5.8, prácticamente 6. Así que claro, este último movimiento fuerte, pero logra crear un rango acá bastante bueno como un máximo en este punto, ¿no?, de los 5.8 y un soporte acá en los 4.9, 5. Así que mientras se mantenga en este rango también está bastante bien, pues estamos hablando de un rango de 18% que tiende a ser lo que muestran las divisas fuertes como dólar frente al euro, frente a la libra, frente al yen, frente al dólar canadiense, que al final del día también tienen esas fluctuaciones, solo que tratan siempre de mantenerse en un rango. Así que bueno, esto es parte de lo que nos muestra los gráficos en las divisas, en el mercado de divisas latinoamericanos. Podemos organizarlas acá incluso en temporalidades mensuales, y yo organizaría dando un top de divisas como las que mejor pudieran comportarse. Pudiera hablar acá del real brasilero, luego del sol peruano, perdón. Luego estaría apuntando por el peso mexicano, o el peso mexicano, perdón, sobre el sol peruano. Luego estaría apuntando al peso chileno, dominicano, y Argentina y Colombia. Bueno, la verdad ambos bastante mal, pero colocaría Colombia sobre Argentina por la situación actual de Argentina. Así que este sería mi top 7. Tengo acá 7 divisas. La peor en este caso, Argentina, es que podemos ver que ni siquiera correcciones muestra, prácticamente todo un movimiento alcista. El peso colombiano, una estructura completamente alcista con miras de seguir devaluándose, de seguir haciendo correcciones para devaluarse. El peso dominicano muestra unas últimas
correcciones bastante buenas, por lo que le da un margen. Por eso la pongo acá en este lugar, ¿no? Porque le da todavía un margen de por lo menos ir a buscar esos 60.000 pesos y todavía estar allí haciendo un posible rango. Mientras que el peso chileno sí, un poco mejor, ¿no? Esta última corrección más sólida, sobre todo esa última acción del precio mensual, en este caso es a favor, y de igual manera tendremos que ver la última acción del precio y los últimos movimientos para ir reorganizando esto. El peso peruano, muy bien posicionado acá, está de tercero porque logra también crear un muy buen rango, es de las que ha logrado mantenerse post pandemia. Sobre todo me gusta evaluar las divisas post pandemia porque sé que en el 2020 muchas fueron afectadas. Estados Unidos este año ha subido muchísimo los tipos de interés y esto afecta directamente a todas las divisas. Pero acá podemos ver que el sol ha logrado mantenerse y en un rango, la verdad, bastante cerrado, porque acá solo estamos hablando de alrededor de un 10 a 12% y eso está bastante bien. El peso mexicano, súper bien la corrección que ha logrado post pandemia. Vemos como ha roto soportes, respetando máximos y logra con mucha posibilidad de encerrarse en este nuevo rango, que lo ve bastante bien, y también por lo que promete en los años futuros para la región a nivel económico. Además también lo que se espera en demanda para el petróleo el año 2023, reconociendo que México es un país también con potencia petrolera. Y de igual manera Brasil, que lo pongo acá de número 1 porque me gusta muchísimo el rango que ha logrado en los últimos 2 años, lograr mantenerse en este rango sin romper máximos, pero igualmente sin romper mínimos. Eso da mucho de qué hablar, está bastante bien y bueno, es un país la verdad con muchísimo potencial y ha mostrado en estos últimos años un poco más de solidez en su divisa, de una mayor estabilidad. Así que este ha sido el análisis de las divisas de la región latinoamericana. Espero les haya gustado, lo compartan si tienen conocidos en estos países, vean las fluctuaciones de sus divisas y si les interesa, bueno, pueden hacer mi curso gratis que está acá en el canal de YouTube para que los que no tengan conocimiento técnico y aprendan a leer las divisas por ustedes mismos. No dependan de este tipo de notas de prensa o informes económicos donde fíjense que he buscado puntos específicos donde fueron liberados estos informes celebrando mínimas recuperaciones que al final del día no se trataban de puntos de hecho ideales para hacer un tipo de cambio a la inversa y aprovechar de nuevo la devaluación que va a traer tu divisa. Así que miras con estas últimas de la fila seguirse devaluando. Importante aprender a respaldarse. Y en el top 3, sí, bueno, podemos tener un poco más de tranquilidad, serenidad y economías que se ven un poco más sólidas, ¿no? Así que este ha sido mi análisis técnico para las divisas latinoamericanas. Espero les haya gustado. Pueden dejar cualquier comentario acá en la parte inferior del video. Un abrazo y hasta la próxima.